Hola, buenos días, ¿cómo estáis, familia? ¿Qué tal? ¿Se me oye bien? Algo en el chat que lo indique, por favor. Perfecto. Bueno, 77 días han pasado ya desde que nos vimos por última vez. Eh, no sé si decir que se ha hecho corto o largo, pero bueno, como siempre han ido sucediendo cositas y las hemos ido toreando como hemos podido. Ahora, bueno, sí, Carlos, 77 días ya. He hecho antes el cálculo en horas, minutos y segundos y es una auténtica barbaridad. Así que, pero bueno, estamos de vuelta. Yo creo que bueno, con muy, muy buenas noticias. Siempre con la cautela que nos ha caracterizado desde que comenzó todo. De hecho, desde antes de ese 20 de marzo que todo cerró, con todos los pasajeros que tuvimos en Europa, con la cautela que hemos tenido durante estos meses. Y bueno, hoy queríamos daros una buena noticia, una gran noticia de reinicio de operación, como indica el asunto del webinario. Y bueno, yo tampoco quiero adelantar mucho porque ya tengo al jefe ahí con ristre serio. Le voy a... Luego le dejaré solito, pero le voy a poner a mi lado para que no esté muy crecido desde el principio. ¿Dónde está? Destacar para todos. Continuar. Aquí tengo a Miguel y añadir destacado. Y ahora estamos los dos. Miguel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días a todos en América, buenas tardes Carlos, estoy bien y mejorando. Mejorando, eso es un buen indicativo. Bueno, hemos tenido un pelín de estrés por mi conexión ahora mismo, pero ya Miguel estaba abotonado hasta arriba y se ha tenido que ir desabotonando porque yo no podía entrar. Así que ahora ya está en su salsa. Y bueno, Miguel, ¿qué nos vienes a contar? Pues nuevamente buenos días a todos. Nosotros confesamos nuestras intimidades casi siempre y Carlos se desespera conmigo bastante porque me pregunta habitualmente qué voy a decir y mi respuesta siempre es la misma. No sé, vamos a intentar transmitir. Las palabras en definitiva son muy importantes porque condicionan también nuestros compromisos y habló de la cautela y es con lo que quería empezar yo sin saber que él iba a decir eso, ¿no? Yo quiero básicamente apoyarme en la prudencia, quiero apoyarme en el respeto a todos, sobre todo a mi competencia, a mis compañeros de viaje en todo esto, pero están ocurriendo cosas donde no tenemos el más mínimo interés de crítica, sino lo que básicamente perseguimos es el interés de poner las cosas muy claras. Porque parte de lo que voy a decir yo no proviene solamente de lo que nosotros creemos, pensamos o vemos. También proviene de los comentarios, de los WhatsApp que recibe Carlos a toda hora del día, incluida la noche. Y creo que es menester matizar con mucha prudencia, pero con mucha objetividad, todo lo que está pasando. Y repito, dicho por la mayoría de lo que voy a decir, dicho por ustedes mismos, y quizás los que están presentes también terminen compartiendo. Nos escriben todos estos días, en las últimas 3 semanas sobre todo, pidiendo auxilio, porque han salido operadores a decir que están operando los circuitos, que son salidas garantizadas, y cuando llega el momento de verdad, pues hay que reubicar pasajeros. Esto para los operadores a veces nos resultaría fácil, pero yo he compartido con ustedes que yo he nacido en esta actividad como minorista y entonces también sé lo que ocurre a un minorista. No es tan fácil decirle a una persona que se reprograma el circuito, que le cambiamos a uno parecido,
porque seguramente ya hay vuelos emitidos y estos tienen serias penalidades porque normalmente se buscan las tarifas más económicas. Entonces, estamos, en lugar de querer resolver una situación, la estamos complicando tremendamente. Nosotros no hemos querido pronunciarnos en ningún momento respecto de si íbamos a operar y cuándo íbamos a operar, precisamente porque entendemos que era una situación muy delicada para asumir ese compromiso, porque detrás hay muchas cosas. Detrás está el deseo del pasajero de viajar. Detrás está el deseo del minorista, del mayorista de vender. Y detrás está nuestro deseo de también poder vender y operar. Pero esos deseos se verían truncos si lo que logramos es faltar a una expectativa. Y como hemos dicho en alguna ocasión, no entiendo este negocio sin concebir que lo único que hacemos es vender expectativas, ¿no? Si faltamos a ella, estamos cometiendo un error que es base del trabajo y el profesionalismo con que nos tenemos que mover. No creo que se esté en condiciones en este momento de garantizar salidas no digo de ningún tipo, porque en España podría ocurrir, dada la situación que tenemos y que después voy a comentar, pero necesitamos ser muy, muy prudentes. Estamos en la recta final del problema y en lugar de aplacarnos, nos estamos desesperando más. Y la desesperación yo también la comprendo. Los tiempos que nos ha tocado vivir han sido muy duros, pero sobre todo las cosas han sido muy largos y entendemos que todos queremos llegar rápido a un reinicio. Pero yo más que la velocidad buscaría la templanza, la capacidad de poder resolverle el problema al pasajero, pero mirando a la distancia, no mirando en el ya, porque el ya está bastante complicado en Europa. Por eso nosotros hemos tomado una distancia prudente para poder hablar de lo que vamos a plantear y que se va a ocupar Carlos de explicarlo en detalles, ¿no? Nosotros vamos a utilizar el mes de diciembre como mes de lanzamiento y lo vamos a hacer a final de diciembre. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Por todo lo expuesto anteriormente y porque creemos que nos enfrentamos a meses fundamentales. Mire, para que tengan una idea, el nivel de vacunación en Europa es bastante alto. El país que más ha vacunado ha sido España. Nosotros estamos en un 73%. El segundo sería Italia, que está en un 63%. Francia está en el 60%. Y por detrás viene Austria y Alemania con el 60 y el 61 respectivamente. Y el último es Suiza, que tiene el 52%. ¿Por qué les doy esta cifra? Porque aun siendo España el que está más alto y que ya en teoría se ha logrado este nivel de rebaño que buscan de tener un 70% por encima con la doble pauta, estos son todas doble vacunación, pues aún falta un poquito para que el resto de los países tengan esos niveles que tiene hoy España. El problema que nos encontramos en Europa hoy es producto de este nivel de vacunación tan dispar entre unos países y otros. Cada uno ha actuado de forma independiente. Los que vivimos en Europa extrañamos un poco la presencia del mercado común, de la Comunidad Europea en regular, de que todos fuéramos más o menos bien, pero esto no ha sido así. Todavía yo noto la ausencia de una presencia importante comunitaria, donde los países se reúnan para establecer más o menos líneas a seguir, pero con un criterio universal dentro del mercado común europeo. Esto tiene que ocurrir, pero yo entiendo que están especulando con esto de alcanzar este nivel de rebaño, de superar el 70%, para sentarse a ver qué es lo que hacemos. Porque no solamente en la vacunación ha sido dispar, sino en lo que nos atañe a nosotros, el turismo, siguen siendo de esta manera. Por darles un caso, Italia continúa cerrado. Por darles otro caso, Alemania abrió y después cerró, es decir, limitó a establecer la cuarentena para los países latinos. Quiere decir que esto está todavía cambiando porque está muy inestable. ¿Cuál es la razón? Bueno, todos los países europeos están protegidos con algo que llaman el freno de mano o el freno de emergencia, porque ellos abren, dan libertades a que podamos ir a los bares, a los restaurantes, que no usemos mascarillas en el exterior, como en el caso de España,
Sin embargo, creo que más del 70% en España sigue usando la mascarilla en el exterior. Entonces, estos niveles hacen que los países, si ven que cuando abren sus limitaciones vuelven a caer en una ola emergente, pues lo que hacen es tirar de ese freno de emergencia y volver a poner restricciones. Esta inestabilidad hace que unos países estén bien, después pasen a estar mal y vuelvan a estar bien. Es muy incierto. Y frente a esta incertidumbre, nosotros queremos tomar esta distancia de unos 3 meses para comenzar nuestra operación, que será en diciembre. Y dentro de este romanticismo que siempre nos ocupa, que esto ya no lo podremos cambiar, nos vamos a morir así, siendo un poco románticos, pues vamos a empezar justamente después de Navidad, el día 26 de diciembre. Y nos parece una fecha súper acertada. Navidad es igual a decir natividad, es igual a decir nacer. Yo he apelado muchas veces al renacimiento, volver a nacer, pero ha pasado tanto tiempo que creo que en esta oportunidad volveremos a nacer, pero desde cero. No queremos entrar a jugar con la expectativa de ustedes de decir vamos a operar en octubre, vamos a operar en noviembre, y llegado el momento tener que decirles el circuito se ha cancelado, el circuito se ha postergado, el circuito no es este, el circuito es el otro. No nos gusta. Repito, a mí me inquieta mucho el tema de la emisión de los billetes aéreos. Hay que emitirlos con mucha anticipación. Es verdad que ahora se han subido un poco las condiciones, las compañías aéreas están un poco más abiertas a que ocurran cosas, pero lo cierto es que en el orden de los 90 días hacia abajo, es decir, hacia acercarte el vuelo, tú tienes que emitir ese billete. Y emitir el billete, como he dicho al principio, como buscamos la mejor tarifa, es la mejor tarifa, pero la que más restricciones tiene. Nosotros lo que quisiéramos es que ustedes el día que emitan un boleto, lo emitan con la confianza necesaria para saber que hay tiempo para hacer todo lo que se tenga que hacer. En este caso, el 26 de diciembre vamos a reiniciar con el Europa 17, que es el que tiene 17 días, que recorre hacia Madrid, Burdeos, París, Zúrich, Venecia, Florencia, Roma, Niza, Barcelona y Madrid. Pero, puntos suspensivos. ¿Qué ocurre si Alemania continúa cerrada o Suiza continúa cerrada o Italia continúa cerrada? Hablan de que Italia se va a pronunciar respecto de las aperturas de sus fronteras sobre el 25 de octubre. Yo creo que Italia ya tiene necesidad, como muchos países, de abrir sus fronteras para recibir aquello que es el turismo y que tanto ingreso de divisas proporciona, ¿no? Para decirles algo más, en España el turismo es el 11% del Producto Bruto Interno. Es una barbaridad ese porcentaje dentro de nuestro PIB. Por lo tanto, nos vemos obligados a tener que de alguna manera abrir esas fronteras, pero claro, siempre y cuando las condiciones lo permitan. Quiero hacer una referencia también al tema de vacunaciones de América. Mucha gente está preocupada en Europa, pero es que en América no han terminado de vacunar. Es verdad, el ritmo es mucho más lento que el de nosotros, pero si tratamos de ser objetivos en la apreciación, si buscamos el pragmatismo en lo que decimos, en realidad, de cara a nuestro negocio, es más importante que estemos vacunados en Europa. Porque yo entiendo que el que tiene el poder adquisitivo para venir a Europa en cualquiera de sus países, seguramente ya está vacunado. Por citar el caso de México, en México tiene 1,5 millones de personas que han volado a Estados Unidos para vacunarse. Y con muchos países ha ocurrido esto porque tenemos conocimiento de países como Colombia, inclusive, que la gente ha ido a Estados Unidos a vacunarse, de Costa Rica, de Guatemala. Estados Unidos está en un 52% de vacuna con doble pauta y no piensan crecer mucho más porque hay mucha reticencia a vacunarse en Estados Unidos. Quiero decir con esto que si nosotros tenemos la apertura en Europa porque Europa se siente segura de que nos vengan a visitar,
el tema de que se dilaten las vacunas en América Latina es un tema que nos preocupa, obviamente, desde el punto de vista humanitario. Pero desde el punto de vista de lo que es nuestro negocio, creo que el pasajero que va a venir a Europa o está vacunado o está pronto a vacunarse. Si estas condiciones en las que nosotros creemos que se pueden dar en los 3 próximos meses, la situación volverá a la normalidad para principios del año 2022. Por eso nosotros nos vamos a finales de diciembre de este año, para ganar todo este tiempo que necesitamos para reacomodar algunas cosas, no más Europa, obviamente, sino todo el contexto europeo, y este tiempo nos va a ayudar a que esas cosas ocurran. ¿Qué pasa si la salida del 26 de diciembre Italia sigue cerrada? Y hemos seguido el comentario de Miguel de la Cruz diciendo que emitamos boletos, que hagamos esto, que hagamos lo otro. Bueno, nosotros hemos, como siempre, nosotros trabajamos con mucha empatía. Nos queremos poner siempre del lado. Cuando yo era guía hacía lo mismo, porque es la única forma de entender verdaderamente las situaciones, ¿no? Hay que ponerse del otro lado para ver cuánto te aprieta el zapato, porque de un solo lado hay una parcialidad en la apreciación. Nosotros hemos creado un itinerario alternativo que cubre los 3 países que hoy en día puedes visitar con tu pauta completa de vacunación, es decir, con las 2 vacunas en el caso de que sean 2, o si es la de Johnson & Johnson, pues es una sola vacuna. Hemos creado un itinerario alternativo. ¿Por qué? Porque si yo estuviera frente a un pasajero en un mostrador y el pasajero está deseoso, como está ocurriendo hoy en día, es decir, la cantidad de consultas que estamos recibiendo es una pauta muy clara de la ansiedad que se está viviendo en toda América Latina por parte del pasajero con la intención de venir a Europa. Y lo único que hacemos es darle informaciones confusas, porque además todos nos ocupamos de querer tener la mejor información y la mejor información no es la que se está dando. La mejor información es la que se va a dar. Por mucho que yo quiera operar hoy y tenga la sana intención de hacerlo, o me planee operar a finales de mes, realmente es una utopía, porque me va a ir mal. Entonces, nosotros intentamos empezar nuestra operación con el 17 días, el 26 de diciembre, y Carlos les va a mostrar, les va a explicar en detalle cuál es la variante a este itinerario. Por lo que decía anteriormente, si tuviera un pasajero delante mío, yo trataría, no lo trataría, lo haría, de decirle, miren, Europa están abiertos ahora con certeza, Francia, España y Portugal, el programa que le estoy ofreciendo es el Europa 17, tiene este recorrido, hay que emitir boletos, como todos sabemos, pero me gustaría que supiera que podrá ir usted a Europa, pero si Italia continúa cerrado o Italia abre y después cierra, como he dicho, utilizando este freno de emergencia, que todos los países tienen potestad para utilizarlo de forma unilateral, ¿qué es lo que hacemos? Con boletos ya emitidos y todo. Pues lo que tenemos que hacer es brindar una alternativa, pero sobre todo que el pasajero conozca esa alternativa. Decirle, mire, este es el plan y esta es la alternativa. Si esto, todas las condiciones están dadas para que funcione porque han abierto Italia, pues se hará con normalidad. Si Italia, repito, se pueden dar 2 situaciones, que abra o que abra y cierre porque han aumentado los contagios, porque han aumentado los ingresos en los hospitales, por las razones que expliquen en su momento. Hemos brindado esta segunda alternativa. A nosotros nos aporta mucha tranquilidad trabajar con esta honestidad, de que tu pasajero conozca de primera mano que si no se pudiera hacer el 17 días, la alternativa del programa es esta. Por lo que he dicho al principio, a mí me resulta muy triste, si pensara como minorista, tener que vender el 17 días y un mes antes de la salida tener que decirle ese circuito no va, porque entonces habremos faltado a este compromiso. Mientras que uno, si le dice al pasajero, está operativo el 17 días, pero mire, está la situación un poco de ida y vuelta, si no se hiciera este, se haría este otro itinerario. Si el pasajero acepta esas condiciones, pues no tendrás ningún problema.
Si no se vende con esa realidad, es posible que tengas problemas y los terminemos teniendo nosotros. Evidentemente, con lo que yo les he contado ahora, habré generado una importante cantidad de dudas o curiosidades por preguntar, a las cuales estamos absolutamente abiertos para cuando Carlos termine su exposición de cómo va a ser esta variante, ustedes tengan a bien hacer todas las preguntas que quieran. Como ven, el chat está abierto. Como dice Carlos, siempre ya les va a explicar lo primero, Carlos, cómo escribir para que no nos lleguen a nosotros solamente. Y si he dejado algo en el tintero mientras Carlos va hablando, me guardo un poco la posibilidad de volver más tarde y aclarar puntualmente lo que haya olvidado de decir, o bien alguna pregunta que se haya transmitido a través del chat. De momento creo que con humildad, como intentamos siempre decir las cosas, con el máximo respeto a todos, quiero repetir, no estoy ejerciendo una crítica hacia nadie. Estoy hablando de una situación que se está dando actualmente y que son ustedes los que nos van transmitiendo toda esta problemática que tienen de que les cambian itinerarios o le cancelan operaciones. Lo comprendo de todos los lados que me quieran decir. Lo comprendo desde el lado del operador mayorista en América, desde el lado del minorista en América y desde el lado del operador aquí en España. Todos tenemos un montón de ganas, mucha ansiedad, pero creo que es el momento donde la ansiedad tiene que encontrar un límite y pasar a la realidad, que es lo que nosotros estamos planteando. Para cerrar esto, decirles que empezaremos a operar solo 2 de los 3 circuitos básicos que nosotros tenemos, es decir, el 26 días los vamos a esperar porque aún países del este ni siquiera han abierto sus fronteras. Tenemos un presidente en Hungría que es un personaje bastante especial, que quiere... Hungría saben que está dentro del contexto europeo, dentro de la comunidad, dentro de los 27 países que componen esta comunidad, pero quiere hacer cosas por su cuenta. Entonces Europa está teniendo un poco de conflictos con Hungría. Tampoco sabemos dónde van a llegar, pero como apelo siempre a la prudencia, preferimos de momento no tocar el 26 días hasta que la cosa se aclare un poco. Lo que me explico es en decir y repetir que serán operativos a partir del 26 de diciembre, el 17 días y el 19 días. Como siempre, esperando haberme explicado bien, o lo mejor posible al menos, yo le doy traslado a Carlos, que les haga la explicación práctica de cómo es esta alternativa al circuito de 16 días, hagan sus preguntas y desde luego esto no es un monólogo, esto necesariamente tiene que ser un diálogo y es el planteo que se hace. Pregunten lo que quieran y responderemos todo aquello cuanto sabemos. Y si hay alguna pregunta que no sabemos responder, pues la preguntaremos y encontraremos la respuesta que se ajuste a la realidad y no a lo que a nosotros nos parece que va a ocurrir. Hay una distancia muy grande en estos dos matices. Pues gracias, Carlos. Miguel, estoy seguro que algo tendrás que aportar más. Sí, No tengo dudas. Algo saldrá. Y con respecto a tu último comentario, pues si la sabemos la contestamos y si no, pues como hemos hecho muchas veces, nos lo inventamos y ya está, y que salga el sol por donde tenga que salir, ¿no? Bueno. Si fueras guía no harías eso. No. Porque en un autobús va un ingeniero, un arquitecto, un médico, un abogado, un escribano, y todos son especialistas en lo que saben. Y tú eres sabedor de mucho y conocedor de poco. Muchas gracias por ese cumplidazo que me acabas de echar. ¿No decías que estaba muy serio? ¿Eh? ¿No decías que estaba muy serio? Sí, no, es que, bueno, de hecho me ha llegado un comentario de, joder, es que parece un presidente dando un discurso y tal, y es verdad, y te has puesto ahí como súper serio. Es que pero... la situación lo requiere, porque no quiero caer en la bajeza de la crítica fácil. Solamente queremos
compartir lo que está ocurriendo y que le ocurre a los que nos escriben o te escriben básicamente a ti a diario. Y querer ser respetuoso con los demás exige seriedad, nada más que por eso. Sí, por supuesto. Bueno, yo, agarrando el guante de Miguel, escribid todo lo que queráis, las preguntas, y vamos contestando. Y antes de empezar un momentito con el Europa 17 y su alternativa, quería hacer un comentario sobre lo que ha escrito Héctor, para que veáis realmente la volatilidad que hay ahora mismo en la información y en cómo se comporta cada país durante este periodo. Héctor ha preguntado, bueno, cuando mandéis las preguntas, que se me olvida siempre decirlo, en enviar a, no pongáis anfitriones y panelistas, poned todos y así todos recibimos la pregunta y todos sabemos de qué voy hablando en cada momento, ¿vale? Pues Héctor preguntaba que si a los pasajeros de Estados Unidos se les estaba permitiendo entrar en Italia. Por lo que tengo entendido así es, pero para que veáis esa falta de coordinación entre los distintos países de la Unión Europea que antes hablaba Miguel, la semana pasada la Unión Europea lanzó, no puede exigir nada a nadie, solo puede dar recomendaciones, lanzó una recomendación de, un momentito, tengo que estar aquí, lanzó una recomendación de no permitir la entrada a ciudadanos estadounidenses en Europa. Que cada país podía hacer lo que prefiriera hacer, pero que en ese momento la Unión Europea recomendaba que no pudieran, o que no aceptaran los países europeos a ciudadanos norteamericanos. Entonces, esto enlaza muy bien con lo que ha dicho Miguel. La volatilidad es enorme. De repente Alemania abrió, de repente pone cuarentena para los países de alto riesgo, que ellos consideran por el Instituto Koch o algo así, creo que se llama. Entonces, estamos un poco en una montaña rusa. Yo llevo mucho tiempo recibiendo pues, mails, WhatsApp, etcétera, de cuando empezamos, cuando no, porque hay operadores que están ya con sus circuitos. Yo creo que Miguel lo ha explicado bien. No voy a ahondar más en lo que hacen o ya no hacen, sino publican los demás operadores. Lo que es cierto es que no se puede operar con tranquilidad y sabiendo que todo va a ser como tiene que ser ahora mismo en un circuito como el Europa 17. Nosotros nos hemos planteado estos 3 meses para que la situación se tranquilice. Yo espero que Italia por fin abra sus fronteras, pero teníamos que presentar ya algún tipo de alternativa para operar el Europa 17 y en este caso también el Europa 19 o hacer algo distinto que no entrara en Italia y que permitiera a los pasajeros realizar un viaje. Como ha dicho Miguel, y bueno, antes no recuerdo bien quién lo ha dicho, ha hablado de honestidad. Yo creo que la honestidad es la característica que más nos identifica. No queremos volver a lo que pasó en marzo de tener que salir de países porque los cierran o evitar un país porque en la noche anterior han cambiado el criterio y ya no dejan pasar, porque además en los autobuses de Más Europa, es cierto, solo tenemos público pasajeros latinoamericanos, pero son de muy diversos países y cada país de Europa tiene unas restricciones u otras. ¿Qué pasaría si fuéramos en un autobús con 45 personas y de repente a 2 en la frontera de Suiza no les dejan pasar? Es una situación realmente complicada porque no vas a dejar a 2 pasajeros tirados. Pero ¿qué pasa con los otros 43 que sí cumplen los criterios y que podrían entrar en Suiza tranquilamente? Pues ante ese dilema, y como bien sabéis, nosotros nuestro único negocio y única operación es la operación de circuitos por toda Europa. No vendemos otro tipo de producto, con lo cual que nos basamos en eso.
somos los primeros interesados en arrancar. Pero ante posibles situaciones tan incómodas como esa que se pudieran dar, hemos decidido ir retrasándolo todo un poco. A partir de ahora, el 26 de diciembre, como ha dicho Miguel, vamos a hacer nuestro Europa 17. Pero voy a compartir pantalla. Supongo que estaréis viendo mi pantalla. ¿Me confirmáis? ¿Veis todos mi pantalla? Sí, perfecto. Pues, como podéis ver, pues no lo he hecho del todo muy bonito, pero la verdad es que lo único que quería hoy es que quedara claro el concepto de lo que vamos a hacer. Como podéis ver, en la primera columna, días de circuito, nuestro Europa 17, 17 días. En la siguiente, día de la semana. Como siempre, el Europa 17 sale los viernes de América y llega los sábados a Madrid. Entonces, en la tercera columna estáis viendo nuestro Europa 17 tal cual es. 2 noches en Madrid, una en Burdeos, 3 en París, una en Zúrich, una en Venecia, una en Florencia, 3 en Roma, una en Niza, una en Barcelona, la última en Madrid y el domingo, día 17, los pasajeros se van para su casa siempre que no tengan noches post. En este momento, el inconveniente que tiene este circuito y obviamente todos los grandes circuitos de Europa es Italia. Es complicado decirle a un pasajero que está como loco por conocer Venecia, Florencia, Roma, que no lo va a poder visitar por la situación. Pero preferimos decirlo por adelantado y que sepan que ante la posibilidad de que Italia no abra sus fronteras, el circuito va a sufrir una pequeña transformación. Y vamos a cambiar esas 5 noches de Italia por 5 noches donde hemos considerado que podemos ofrecer un producto también muy atractivo y muy, muy competitivo. Como veis, el inicio es el mismo, salimos los viernes de América, 2 noches en Madrid, pero en vez de subir directamente hacia Burdeos y de Burdeos a París, vamos a ir 2 noches a Lisboa. De Lisboa, pasando por Fátima, nos vamos a ir a Salamanca y ya de Salamanca llegamos a Burdeos. Y ya a partir de Burdeos, el Burdeos-Blois-París y las 3 noches en París lo mantenemos. La siguiente etapa es exactamente igual. En esta ocasión es en el día 11, en el Europa 17 es el día 9, perdona, día 8, que hacemos París, Lucerna, Zúrich, y a partir de ahí viene también una pequeña variación para evitar Italia. De Zúrich, pasando por Ginebra, dormimos en Lyon, de Lyon vamos a Niza y ya en Niza nos vamos a Barcelona. Barcelona es una ciudad que siempre con una noche se queda un poco corta. Entonces, lo que hemos decidido para este circuito es ampliar una noche más. Que los pasajeros, ya que no están pudiendo entrar en Italia, que disfruten 2 noches de Barcelona. Con lo cual que dormimos esas 2 noches y al día siguiente hacemos el típico día que es Barcelona, Zaragoza, Madrid. Hemos intentado, con los países que están abiertos, hacer el itinerario más atractivo posible, siendo una alternativa buena a nuestro Europa 17. Es complicado, siendo el Europa 17 nuestro circuito estrella y más vendido, hacer una alternativa que enganche y que guste a todos los pasajeros. Pero lo que no queríamos bajo ningún concepto es que los pasajeros llegaran, les vendiéramos el Europa 17 y de repente el día que hacen Zúrich, Verona, Venecia, decirles, ¡ay! Italia sigue cerrado, hoy nos vamos a ir a, pues como en el otro sitio, a Lyon, a Niza, ampliaremos una noche en Barcelona. Esa inestabilidad la vivimos en su momento, en marzo de 2020, y si para nosotros fue un duro trabajo, para los pasajeros, aunque estuvimos muy encima de ellos y le dimos todo nuestro amor,
fue un verdadero dolor de cabeza, porque al final no podían saber dónde iban a dormir cada noche. Entonces, lo que preferimos es decir, el 26 de diciembre sale nuestro Europa 17. Si Italia no está abierto, vamos a hacer la alternativa al Europa 17. No se cambian las fechas ni las ciudades de inicio y de final. Se va a iniciar en Madrid y se va a acabar en Madrid. El vuelo es el mismo día, el viernes desde toda Latinoamérica, para llegar el sábado a Madrid e iniciar el circuito. Entonces, esta es la variante y la posibilidad real que os queremos ofrecer. Vuelvo a reiterar lo que hablábamos antes, honestidad. Creo que esto es lo más honesto que podemos hacer. No asegurar, garantizar al 100% que el Europa 17 va a operar el 26 de diciembre, sino decir, nuestra intención, si abre Italia, es que el Europa 17 va a operar, pero si no abre Italia, esto es lo que se va a encontrar el pasajero. Y que el pasajero viaje sabiendo lo que realmente se va a encontrar. Porque, bueno, nosotros comentamos mucho, hablamos demasiado muchas veces, y este tipo de cosas son las que realmente encabronan a un pasajero. El llegar a un sitio y no saber si al día siguiente van a ir a un lado, van a ir a otro, si se va a cambiar o no se va a cambiar. Si pasa un poco con el tema hotelero y los hoteles previstos, no va a pasar con las ciudades de pernoctación. Entonces, esta es la alternativa que hemos preparado y esta es la idea que tenemos de cara a aquellas salidas a partir del 26 de diciembre que haya que hacer y que Italia permanezca cerrada. Por los comentarios veo que el circuito gusta como segunda opción. Yo, obviamente, estoy seguro que más atractivo es vuestro Europa 17, pero teníamos que dar una alternativa real a lo que vamos a ofrecer si Italia continúa con las puertas cerradas. Y aquí he hecho otro pequeño cuadrito donde se ve pues, un poquito mejor las ciudades que hay en el Europa 17 y en la alternativa. En azul están las ciudades que mantienen número de noches. En amarillo, la única es Barcelona. Son las ciudades que cambian su número de noches. En el Europa 17 tiene una y en el alternativo tiene dos. Y en rojo he puesto las ciudades que cambian radicalmente. Entonces, Venecia, Florencia y Roma en el Europa 17 están en rojo. ¿Por qué? Porque no se podrían visitar. Y las ciudades alternativas a esas son Lisboa, 2 noches, Salamanca, 1 noche, Lyon, 1 noche. Eso suman 4, más la que le añadimos a Barcelona, son las 5 noches que hay de diferencia. Perdonad que justo, menos mal que tengo a un angelito de la guarda, bueno, tengo muchos, pero hay uno en Argentina. La salida del 26 de diciembre no es viernes, es domingo, porque la salida original viernes sería 24 de diciembre, el 24 de diciembre lo cambiamos porque es un día que no consideramos apto para viajar y esa primera salida sale el 26 de diciembre, que es domingo. Lo que vamos a hacer es que toda esta información y este circuito alternativo lo vamos a subir a la web y os pondremos toda la información de los circuitos disponibles. Tanto en la salida del 26 de diciembre como en la primera de enero, la fecha está cambiada y son distintos, pero a partir ya de la segunda salida de enero, las fechas del Europa 17 son las de siempre, saliendo en viernes. Pero como digo, lo subiremos a la web y os vamos a mandar una newsletter a todos con la información relativa a este cambio si lo hubiera. Voy a ir respondiendo un poquito. Creo que ya he dejado de compartir. Germán, la alternativa es definitiva. Es definitiva si Italia sigue cerrado. Si Italia abre, iremos a Italia.
y si no abre, pues tenemos que hacer esta alternativa. Pero como alternativa es realmente la definitiva. Preguntan también que si Italia abre 15 días antes de la salida del 26 de diciembre, en este caso, ¿cuál itinerario se aplicaría? Bueno, ahí está el jefe todavía sin cámara, pero en el momento que abriera Italia, obviamente nos volcaríamos en hacer el circuito por Italia en vez de esta alternativa. Si Miguel me tienes que corregir, aquí me tienes. Estás logrando la perfección, Carlos. Ay, muchas gracias, Miguel, me llena, ¿eh? Me está llegando duro ahí. Voy a ver qué sigo. Costamar Mex preguntan si los pasajeros latinos ya están viajando por Europa con una antelación de 10 días, ¿podrían entrar a un país que pida llegar de un país que no esté en rojo? No lo sé. O sea, realmente no sé cómo va a estar la situación en diciembre. Lo ha dicho Miguel antes, yo llevo esperando ese gesto desde hace muchos meses. Digo yo que en algún momento la Unión Europea será unión y pondrá más o menos unas normas comunes en el momento que las vacunaciones sean parejas entre todos los países. Es una respuesta que ahora mismo no te podría dar porque dependerá, en este momento depende de cada país en el que se entra. ¿Qué más preguntas tengo por aquí? No hay ninguna pregunta. Reinaldo, ¿cuándo tendremos circuito en la web? Yo creo que si no es finales de esta semana, la semana que viene estará para que lo podáis reservar. En realidad, el circuito que va a estar o que tiene que estar es el Europa 17, que ya está en la web, con una simple nota que diga en el caso de que Italia permanezca cerrado, la alternativa a este circuito será el Europa 17 alternativo. Yo espero que no sea así, pero en este momento tenemos que daros esta alternativa. Costamar Mex también pregunta si Suiza está abierta para latinos. Esta mañana he leído que Suiza permite la entrada de latinos. No sé si hay diferenciaciones entre los distintos países de Latinoamérica. Es algo que tendremos que mirar, nos lo apuntamos y os damos la información cuanto antes. Maribel, preguntas. Tengo unos familiares que se fueron a Europa y están en Italia normal. ¿O el problema es ir en grupo? Aquí hay un punto importante. No es lo mismo, o sea, no es que en todos los países estén en la frontera parando a todo el que entra y pidiendo. El tema es que lo mismo entras en Italia, en la frontera no paran, 20 kilómetros más allá tienes un control de policía. Te piden los papeles, no los tienes, te acompañan a la frontera y te echan del país. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo entro en coche, un coche no llama tanto la atención como un autobús, y más un autobús con otra matrícula. Con lo cual que en Italia no está permitido el turismo, pero hay gente que entra y que está transitando por Italia sin ningún problema. Con respecto a entrar en autobús o en coche, hay una diferencia importante porque los autobuses son muy vistosos y los van a parar en cuanto entren. Yo he escuchado cosas de otros operadores, incluso dichas por ellos mismos, de entrar en un país, hacer un control de policía. Dos de los pasajeros no les ha gustado cómo tienen el informe o lo que sea y han mandado a todo el autobús fuera del país. Entonces, como hemos dicho antes, queremos ser honestos, empáticos
tanto con los pasajeros como con todos vosotros, y hasta que no tengamos un poco de certeza no lo vamos a hacer. Pero Maribel, probablemente haya gente viajando por Italia de países que en teoría no pueden acceder, han entrado en coche y no hay ningún problema. Cristina preguntaba si Francia está abierto y qué vacunas aceptan. Francia está abierto, al igual que España. La diferencia entre ambos es que en España, aparte de las vacunas homologadas por la EMA, aceptamos las de la OMS, que son Sinovac y Sinopharm, las dos chinas. En Francia solo aceptan las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento. Además, en Francia lo que están solicitando es una PCR dentro de las, creo que son 72 horas anteriores, o una prueba de antígenos 48 horas antes de entrar al país, además de tener esa doble pauta de vacunación ya inoculada. Jenny, preguntabas por la vacuna de Pfizer, que si se acepta en toda la comunidad Schengen, así es. Bueno, Cristina, preguntabas con respecto a la vacuna Sinopharm, que en algunos países no se permite. ¿Esto cambiará? Ni idea. Me encantaría decirte que se aceptarán todas las vacunas ya, pero no depende de nosotros y no sé cómo va a pasar. Yo estoy seguro que tarde o temprano la Agencia Europea del Medicamento tendrá que aceptar tanto las vacunas chinas como las rusas, pero si estuviera en mi poder estarían aceptadas, pero no tengo todavía ese poder de mando en Europa. Vale, User 10 preguntaba si un peruano puede ingresar a Italia como turista en el mes de noviembre. En este momento no. Como he dicho en la respuesta anterior, lo mismo, entra por la frontera, no hay ningún problema y puede entrar, pero en principio no pueden viajar latinoamericanos por toda Italia. Patricia, los que tienen la vacuna Sputnik y Moderna. Con Moderna sí, con Sputnik no. Y voy a seguir ahora para abajo, que habéis escrito algo más. Vale, respecto a grupos, ¿cuántos pasajeros máximos pueden viajar en un camión? A este respecto, Vanessa, no hay restricciones. Los autobuses, al igual que los aviones, pueden ir llenos porque tienen sus sistemas de ventilación, sus filtros, no me acuerdo cómo se llaman, EPA creo, y no han puesto restricciones con respecto a los camiones. Así que en un autobús de 54 plazas podrían ir 54 personas. Nosotros, como sabéis, siempre bajamos la ocupación del bus para que haya algunos asientos vacíos por si se necesitaran en algún momento. Sofía, hola Carlos, en tu programa Europa 17, si un PAX está con la vacuna Sinopharm, no tendría inconveniente. Sofía, ahora mismo con Sinopharm en España no tiene inconveniente, pero si entramos en Francia y nos paran y piden la cartilla de vacunación, probablemente lo echarían para atrás. Adriana, preguntabas si el turista no está vacunado, así tenga las pruebas PCR, no lo dejan pasar ni en Francia ni en España, ¿cierto? Cierto, totalmente. Laura, ¿se pide el certificado físico de la vacuna, o sea, el cartón o certificado electrónico? A ver, aquí, antes de entrar en España, hay que meterse en una web y rellenar un formulario. Ahí es donde se plasma ese certificado de vacunación y es donde generan el código QR que mandan al pasajero para presentar tanto en el aeropuerto de origen como en el aeropuerto de llegada a Madrid. Yo, como pasajero, ¿qué haría? Me lo llevaría todo, físico, electrónico y metafísico, si hiciera falta, porque es mejor tener cuanta más información y cuantas más referencias, mejor. Yo es lo que les recomendaría a mis pasajeros.
¿Qué más tengo por aquí? Vale, Mónica, decías que si puedo repetir las vacunas que aceptan en Francia y España. Vale, en España aceptan las de la EMA y las de la OMS. Las de la EMA son Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Y las de la Organización Mundial de la Salud son Sinovac y Sinopharm. Esas 6 en total se aceptan en España. En Francia, solo y exclusivamente las de la EMA. Carol, preguntabas que si todavía no hay una fecha de apertura de Italia, no la hay. Y esto es un problema grande que yo creo que nos estamos encontrando todos y que también genera un gran flujo de preguntas durante todos estos meses. El problema que nos encontramos es que un país, por ejemplo, dice a partir del 10 de septiembre a todos los que se llaman Manolo tienen que hacer cuarentena. Te dicen el día de inicio, no te dicen el día de final. Entonces, tú sabes cuándo empieza, pero no sabes cuándo acaba. Y de hecho, en muchos de ellos no sabes ni cuándo revisan esa situación. Porque yo recuerdo que al principio, cuando se medio abrió un poco Europa, decían que cada 15 días iban a revisar la lista de países en función de los distintos índices de COVID que tuvieran. Habría países que incorporarían a ese permiso de viajar a Europa y lo rompieron en el primer mes, porque creo que fue el 1 de julio del 2020 y hasta, no sé si fue agosto o septiembre, no cambiaron o no admitieron. No, de hecho, lo primero que hicieron fueron quitar países, no admitir países. Entonces, ahí estamos realmente todos vendidos porque no sabemos qué va a pasar. Priscila, para viajar ahora en diciembre, ¿el aforo de cuánto será? Por eso vosotros no os tenéis que preocupar, porque nosotros si hay que poner un autobús, 2, 3 o 10, los ponemos. De hecho, si ponemos 10 autobuses, estaremos encantadísimos de la vida. Y en cuanto a la operación, pues lo mismo en ciudades, habrá que, pues en vez de un guía para los 40 pasajeros que era antes, pues necesitaremos 2 guías. Pero bueno, es algo que es propio de nuestra operación y que somos nosotros los que nos vamos a encargar de que eso el pasajero ni se dé cuenta. Pero en cuanto a aforo, totalmente abierto, sin ningún problema. José Manuel, preguntabas por la vacuna Sinopharm, que si hay problemas. No hay problemas si vienes a España. Si vas a Francia sí hay problemas porque no la aceptan. Igual que en Alemania y en otros países que están abiertos. Lelio, perdón, preguntabas qué pasa si tenemos 2 vacunas diferentes, Sinovac y Pfizer. ¿Estás preguntando ahí que si la primera dosis ha sido de Sinovac y la segunda de Pfizer? Aclárame eso, por favor, porque si no, no te podría contestar. Germán Martínez, siempre inventando. De momento es el circuito que hemos elegido como alternativa. Santiago de Compostela no lo vamos a pisar. Sé que han ampliado a 2022 año compostelano, hay que hacer caja, pero no lo tenemos como alternativa. Aún así, bueno, creo que el camino de la Ruta de la Plata que viene desde Andalucía pasa por Salamanca, así que una porcioncita del camino sí podremos hacer. Greta, los clientes pueden reservar desde ya y podemos emitir los aéreos sin ningún problema. Lo que sí queremos, que por eso hemos hecho este webinario, es que les contéis la verdad tal y como es. Porque no queremos que luego
se puedan sentir defraudados o esto no me lo habían dicho, etc. Nosotros hemos querido ser lo más claros posibles y vamos, digo, me refiero a vosotros, vamos a vender este producto al pasajero diciéndole que este es el circuito A, este es el circuito que se va a hacer siempre que Italia abra, pero si no, tenemos esta alternativa. Queremos que se lo expliquéis muy bien y de hecho molestadme por WhatsApp, por mail, por todo lo que queráis para que os dé todas las aclaraciones posibles, por favor, porque esto es para nosotros clave, que el pasajero viaje sabiendo lo que se va a encontrar, yo creo que es, para nosotros es lo más importante. Flor, ¿les avisan cuando llegan a los packs? ¿Cuál itinerario utilizarán? A ver, antes me habéis preguntado si 15 días antes abre Italia. Obviamente vamos a hacer el circuito con Italia. Nosotros, pues eso, a lo mejor tenemos ese fecha límite de 15 días para cerrar o definir el circuito o 7 días antes. O sea, el pasajero siempre va a viajar sabiendo lo que se va a encontrar y no va a tener ningún problema al respecto del conocimiento del itinerario. Vale, vuelvo para abajo. Marlene, Carlos, una consulta. En caso se abra Roma, ¿cómo se cree? ¿El programa mágico lo iniciarían en enero? Efectivamente. O sea, en el momento que abra Italia, nosotros todos los cortes de la Europa 17 que están contenidos en el folleto van a estar operando. Así que por eso no os preocupéis. No hemos planteado cortes en el Europa 17 alternativo porque sería un poco caótico, porque ya las ciudades donde hiciéramos esos cortes no serían coincidentes como el Europa 17 normal. Entonces, para todos aquellos que reserven Europa 17, y yo creo que ya en enero Italia estará abierto, todos los cortes posibles que tenga el itinerario los vais a tener. Bueno, ya estoy aquí abajo, me quedo con Flor. Todos los demás circuitos de Egipto y demás, eso los están haciendo. Actualmente la verdad es que lo que se está vendiendo y lo que se está operando, Flor, es Egipto, es Dubái y es Turquía. Es lo que nosotros estamos en este momento comercializando. Así que es lo único que se puede reservar para estos meses. Siempre es mejor que nos preguntéis, obviamente, antes de confirmarle al pasajero, pero son los circuitos que realmente están operando. Celia, ¿qué pasa con Marruecos? Pues eso me gustaría saber a mí. Hoy un pajarito me ha dicho que a partir de octubre es posible que vuelvan a abrir el cruce de ferries entre España y Marruecos. Pero estoy de pajaritos del último año y medio un poco harto. Así que vamos a ser prudentes. En el momento que nos confirmen que esto es así, obviamente os lo vamos a hacer saber. A día de hoy está cerrado, pero hoy me han dicho que a principios de octubre probablemente se vuelva a reabrir el tráfico marítimo hacia Marruecos. A ver. Laura preguntaba si se sale de España y luego se vuelve a ingresar, ¿sirve el mismo QR o hay que hacer algo más? El QR lo están pidiendo a la entrada de España. Al final, una vez que entramos en Madrid, vamos a Francia, etcétera, vamos por tierra. Yo creo que ese QR obviamente tiene una validez para viajar de varios meses desde que entras. Entonces, yo creo que con el mismo valdrá. Si luego alguien me corrige, pues
no hay problema, pero yo creo que estoy seguro que con ese QR se entra en España y puedes estar el tiempo que marque la ley en ese aspecto. Jenny, niños entre 2 y 12 años deben hacerse la prueba PCR. Me pillas. Creo que por debajo de 12 años vienen solo con la PCR. No necesitan estar vacunados. Luego probablemente Miguel me corrobore o me lo niegue. Pero menores de 12 años no necesitan la doble vacunación, pero la PCR sí que hay que hacérsela. Mardak, preguntas por los menores de 18 años, pues tienen los mismos requisitos, perdón, los mismos no, a partir de 12 tienen los mismos requisitos que tienen los adultos. Patricia, creo que me estás contestando a lo de antes, que eran 2 dosis distintas, primera dosis y Moderna la segunda. No lo sé. La verdad es que estoy seguro que si fuera una de Pfizer y una de Moderna, que son las homologadas por la EMA, no habría problema. Si es una Sinopharm o Sinovac o Sputnik y la otra es Moderna, tengo mis serias dudas si, por ejemplo, en Francia, que solo aceptan las vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, lo podrán aceptar. Sofía, Polonia y República Checa, no lo sé. La verdad es que creo que República Checa está cerrada. Déjame que mire una cosita, pero creo que República Checa está cerrada de momento. Y, a ver, un momento. Austria. República Checa está cerrada. Y Polonia, de momento, creo que también. Creo que ambas están cerradas. De todas formas, lo tendré que mirar. Bueno, Patricia, me dices que en Argentina se combinaron vacunas. Es que no tengo, o sea, no te puedo dar una respuesta concreta porque no sé si esa combinación de vacunas, si es una vacuna que no está homologada, la van a aceptar. Yo personalmente diría que no la van a aceptar. O sea, en Francia, si vas con Sinopharm y la segunda con Moderna, yo creería que no la van a aceptar, pero la verdad es que lo desconozco totalmente. Adriana, México aún no vacuna ni hay fecha a los menores de 12 años o 17. Estos chicos no los dejarán entrar en España ni en Francia con solo PCR, ¿cierto? No, o sea, de 12 para abajo sí pueden entrar con PCR. De 12 años para arriba están pidiendo vacunación. Así que no creo que les dejen entrar. Voy un poco para arriba y para abajo en el chat, así que si me salto alguna pregunta, por favor, repetidmela. Vale, Costamar Mex, me comentas lo de otros países de Europa que estén abiertos. Yo esta mañana, bueno, he recibido una news con países europeos abiertos. Lo que no sé, porque claro, aquí estamos hablando de México, de Perú, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de todos los países de Latinoamérica, y no sé si para todos es igual. Entonces, no me quiero mojar de momento en qué países están abiertos y cuáles no. En principio, yo lo que he recibido esta mañana estaba España, Países Bajos, Francia, Croacia, Alemania, Suiza, Austria, Serbia, Macedonia, Albania, Bosnia, Montenegro, Rumanía, Rusia y Bulgaria. Pero no te puedo contestar con total seguridad que esto sirva para
todos los países de Latinoamérica, porque en función de la incidencia y de cómo esté el COVID en ellos, puede ser de una manera o de otra. Así que hay que ir preguntando en el momento que alguien, además en ese momento puntual, porque lo mismo hoy Alemania está abierto y dentro de 15 días está cerrado. Entonces, en el momento que un pasajero pregunta por un circuito, es cuando hay que ir a buscar, interesarse por qué países permiten la entrada y cuáles no. ¿Por qué nosotros hemos hecho esta alternativa? Porque en este momento, a este momento del mes, esa alternativa es viable. El Europa 17 no es viable porque ahora mismo Italia está cerrado, pero la alternativa sí, porque Lisboa, o sea, Portugal, para entrar desde España por tierra, no pone ningún problema. Entonces, por eso hemos hecho ese circuito alternativo. Heidi, preguntas por Jordania. La verdad es que no lo sé. Lo preguntaré y os daremos con la contestación con todos los datos. Mardak, preguntas también por menos de 18, ¿qué requisitos deben tener? Tengo pasajeros menos de 18, entre 15 y 18. Son los mismos requisitos que los adultos. Los únicos que se salvan son los menores de 12 años que solo necesitan una PCR. Carlos, Amelia, ¿sería posible un webinar sobre las ciudades alternas? Yo creo que, que de esto se encarga el señor de la Cruz y que obviamente eh, estará encantado de hacerlo. Es cierto que esas ciudades alternas, Zúrich, Lyon, Niza, bueno, Barcelona es ampliación. Es cierto, no hemos hecho nada. Bueno, lo hablamos con Miguel, yo creo que ponerle a trabajar de vez en cuando no está mal. Así que seguro que hoy cuando encienda la cámara y el audio, seguro que le sacamos algún tipo de compromiso. Víctor, ¿las vacunas rusa y china se aceptan? En España, Sinovac y Sinopharm sí se aceptan. En Francia, Alemania, etcétera, no se aceptan. Y la rusa, de momento, en Europa no se acepta. Preguntáis por Alemania. Hasta hace 3 días estaba cerrado, estaba abierto, pero con cuarentena de 14 días. No sé si esta situación ha cambiado o no. Yo creo que no. En algún momento me han llegado a escribir que si ya estaba abierto y no se precisaba cuarentena. Jair, lo tengo que consultar. Y desde luego, Víctor, ahora mismo, en este momento, circuitos desde Reino Unido para pasar a Francia, etcétera, no se pueden hacer. Liz, dices, para ver mejor las regulaciones de cada país, recomiendo. Sí, cierto. Esa web, la verdad es que está bastante bien, la de IATA Travel Center, y probablemente ahí encontréis toda la información. Catalina, Países Bajos, en principio, es un país que hoy, en esa información que me ha llegado, dice que está abierto, pero lo quiero revisar. Víctor, los países nórdicos, la verdad es que en este momento no te puedo dar una información concreta porque no tenemos de momento operación regular y dudo bastante de la situación de los países. Javier, tengo un pasajero con pasaporte Comunidad Europea y nación en Italia. ¿Puede viajar a Italia con la vacuna Sputnik, 2 dosis? Ni idea. No tengo ni idea. Si es un viaje esencial, yo supongo que sí. Si es un viaje turístico, tengo bastantes dudas. Celia, preguntas por Dubrovnik. Yo creo que, bueno, siendo Croacia y si el país en principio está abierto, se debería poder ir. Héctor, las excursiones dentro de España y los atractivos turísticos están operando. A ver, nosotros como operación regular no estamos operando en este momento, vamos a empezar en diciembre. En el momento que empecemos a operar, obviamente nuestra
nuestras opcionales van a ser operativas. Que otros operadores estén operando y hagan sus excursiones, tengo mis dudas. Atractivos turísticos, realmente, por ejemplo, aquí en Madrid, yo creo que no hay nada, me refiero a nada privado, perdón, a nada público que no está abierto. Los museos están abiertos los cines, teatros, etcétera. No al nivel de antes o no las mismas sesiones, los musicales, etcétera, pero ya están habiendo muchísimas cosas. Voy a abrir el micro a Miguel porque se están riendo de mí. Miguel, abre la cámara, por favor. Bueno, a ver. Menos mal que el público te conoce y sabe que estás de broma, porque nunca nos reímos de ti, Carlos. Nos reímos contigo, pero no de ti. Ya. Pero bueno, he visto un poco de cachondeíto por ahí y entonces te abro el micro. Bueno, primero el capote. No, es por darte un espacio para que respires, matizar algunas cosas, y lo que no has podido escuchar es lo que me has lanzado a mí el guante de que yo podía responder a qué, porque no lo he pillado. Te lanzo el guante porque creo que ha sido Catalina la que ha preguntado que si podríamos hacer un webinario de esas ciudades alternativas que vamos a hacer si Italia no abre, hacer un webinario, pues eso, de las ciudades donde no vamos, Lisboa, Salamanca y Lyon. Catalina, me parece fantástica idea. Sabes que daría la sensación de que cuando uno crea una alternativa, lo crea diciendo, porque esta ciudad me viene bien. Pongo un caso como el de Lyon, por ejemplo. No está en mayoría de los itinerarios Lyon, ¿no? Pero Lyon, Francia, es una ciudad, a mi gusto, muy bonita. Está fundada sobre la convergencia de dos ríos, el Ródano y el Saona. Tiene hasta un teatro romano, el Teatro de las Tres Galias. Si recordáis, la Batalla de las Galias es la que terminó dándole la gloria a Julio César. Me voy a reír, pero disculpen ustedes, no puedo explicar por qué me voy a reír, porque sería muy malvado. Pero fue Julio César el que pronunció una célebre frase: la suerte está echada. Y precisamente cuando vuelve de las Galias, después de haber desoído al senador romano, que le había dicho que vuelva porque estaba siendo dramática, no solamente por la pérdida de soldados, sino por el costo que tenía esa batalla de las Galias. Si son seguidores de Asterix, inclusive cerca de París está el Parque Asterix, ustedes recordarán que Asterix ridiculiza a los romanos. Bueno, está hecho por franceses, claro, pero es al revés. Los que terminaron ganando fueron los romanos. Cuando Julio César va a atravesar el río Rubicón, que era uno de los límites de la Roma imperial, fue cuando pronunció la célebre frase: la suerte está echada, porque él esperaba que el Senado romano lo castigara duramente por haber desoído sus órdenes. Pero sin embargo, todo el pueblo de Roma se había lanzado a la calle para vitorear la entrada del gran triunfador, Julio César. Después muere tristemente asesinado, pero Lyon es interesantísima. Y claro, qué decir de Lisboa, capital de Portugal, una cultura muy bonita, qué decir de Fátima como centro religioso casi universal. También podemos contar la historia de los tres pastorcitos que se les aparece la Virgen. Barcelona podemos ampliar, no hay ningún problema, Catalina, hablamos de lo que sea para que ustedes también puedan dar una explicación. Es más, vamos a comprometer a Carlos Braña a que fije una fecha para ese webinario de hablar de las ciudades alternativas, que me parece muy buena idea. Yo quisiera compartir algunas cosas y no corregir ni mucho menos, sino ampliar.
Respecto del aforo de los autobuses, Carlos se ha expresado muy bien diciéndole que como los aviones no tenemos límites. Pero todo lo que digamos en este periodo, nada es verdad y nada es mentira. No hay intención de ninguna de las dos casuísticas. Simplemente las cosas cambian. La vida normalmente es dinámica, pero en este caso la vida es doblemente dinámica porque dependemos de 27 estados diferentes. Pero para saber, por ejemplo, Italia te limita la cantidad de pasajeros en autobús a 30. Ustedes no se preocupen por nada. Esto es lo que le queremos decir. Donde existan las limitaciones, será más Europa quien se ocupe de aplicar esas limitaciones. En este momento el aforo del Vaticano son 25 personas. Antes era 30. ¿Va a llegar? Claro que va a llegar. ¿Y para enero va a estar? Seguro que va a estar, porque el Vaticano necesita ingresar dinero. Fue uno de los primeros lugares que abrió al público y cada vez ha ido sumando la cantidad de personas que podían entrar en un mismo grupo. Por lo cual, tranquilos. El día que haya que operar esto, más Europa lo hará con la responsabilidad que tenemos que hacerlo, y si hay que poner 2 guías, se pondrán 2 guías. Si hay que actuar en consecuencia según los cambios, sin lugar a dudas, lo haremos. Alguien hizo una pregunta también muy interesante, que preguntó si se le facilita las pruebas a los pasajeros. Bueno, nosotros en la segunda quincena de septiembre vamos a operar unos grupos por España. Son grupos cerrados, no forman parte de nuestra programación, y lo que hemos organizado es que vayan al hotel donde van a estar alojados en Madrid, que son exactamente 48 horas antes de entrar a Francia, porque van a hacer el sur de Francia, y allí va a ir una persona y les va a hacer la prueba de antígenos a todos, porque como Francia acepta 48 horas antes la prueba de antígenos, sin moverse del hotel, se fijará una hora, se mandará a un especialista para que vacune y le dé, perdón, para que haga la prueba de antígenos y le dé a todos y a cada uno de los pasajeros su respectivo certificado de antígenos. Quiere decir que nosotros esto sabemos que lo estamos haciendo. A futuro, si resulta que vas a entrar en Francia y nosotros tenemos control de esas 48 horas, evidentemente haremos lo mismo. Esto es un costo adicional que pagará cada pasajero porque es una prueba personal, pero nosotros les facilitaremos todos los medios para que no pierdan tiempo en desplazarse, en saber dónde buscar, en si se lo han hecho bien, si se lo han hecho mal. Por lo tanto, sí lo estamos previendo hacer siempre y cuando estemos dentro de las 48 horas. En el caso de la variante que hemos aplicado, que nuestras 48 horas se dan en Salamanca, estando en España, es muy posible que podamos resolver la situación de la misma manera. Me parece importante que lo sepan. Respecto del código QR, que preguntó alguien si vuelve a entrar en Francia, pues en realidad deberían presentar otro QR. Yo, si fuera el guía que estoy en el autobús, en 15 minutos y teniendo Wi-Fi en el autobús, le digo a todo el mundo, saquen su código QR, porque lo que abunda no daña. Entonces, si yo tengo el código QR, que es de costo cero, no nos cuesta nada hacerlo. En el autobús tenemos Wi-Fi, en el camino que nos lleva de Lyon a Barcelona, en cualquier momento se puede completar ese formulario del código QR español. Lo tenemos y si lo piden, ahí está. Y si no lo piden, lo que sí tenemos es que viajar tranquilos. Yo recurro mucho a mi experiencia de guía porque en definitiva es haber tratado con pasajeros. Y soy de los que creo que si uno puede anticiparse a un problema, es bastante mejor que tener que resolver el problema después. Los controles de frontera, que también me interesa que lo sepan. ¿Saben una cosa? Son bastante leves los controles de frontera. Y uno dirá, pero ¿y entonces uno pasa cualquiera? No, no pasa cualquiera. Porque los controles después se hacen en cualquier punto de las carreteras. Y es lo que está ocurriendo. La policía posiblemente en frontera no te retiene y después te retiene en cualquier parte del camino o en cualquier ciudad. Miren, Sevilla, estos grupos que tenemos ahora en la segunda quincena, limitan los grupos a 19 personas por cada guía, más el guía 20. Y hay policías que han creado una brigada especial que se llama Giralda,
y la policía se ocupa de controlar de que ese número de personas esté asumiendo la responsabilidad del guía local, que no son más de 20, incluido el guía. Esto no se traslada al precio. Nosotros no le hemos dicho a nuestro cliente tienes que pagar un guía más, porque entendemos que no es propio, no es propio. ¿Deberíamos hacerlo? Pues posiblemente, pero no lo hacemos. Entonces los controles están en cualquier lugar. Después hay algo que tienen que tener bien claro. Aquí hay, de las 250 personas que están conectadas, 228 ahora, hay mexicanos, peruanos, costarricenses, bolivianos, argentinos, uruguayos, mexicanos, gente de Puerto Rico, Colombia, Chile. Imagínense que todos estamos en un autobús, pero resulta que los requerimientos para Colombia son diferentes que para los de México, como ha ocurrido, ¿no? México podía entrar a Francia, pero Colombia no podía entrar. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, de que hay que tener la certeza de que independientemente de la nacionalidad, porque muchos dicen, Francia está abierto. ¿Para quiénes? Para todos los latinos. Como he dicho, hubo un momento que no podían entrar ni colombianos ni argentinos. España, en el mes de agosto y parte de julio, puso una cuarentena de 15 días para los nacidos en Colombia y en Argentina. La volvió a renovar 15 días más. Entonces, por eso digo que nada es verdad ni mentira. La dificultad estará en que cada uno, hayan visto ustedes que hay gente como Nayeli, por ejemplo, que ha recomendado un lugar donde les va a derivar a las páginas web de oficiales de los estados, y creo que es un buen elemento de consulta el que ha sugerido. Hay que consultarlo permanentemente. Yo quiero decirles que estamos ante una situación, a mi criterio, muy bonita. Y no es jugar con un falso optimismo, es una situación real que yo humildemente veo. Yo estoy hablando como operador. Nos están escuchando mayoristas en Latinoamérica, nos están escuchando minoristas. Hay un refrán que dice dividir para reinar, ¿no? Y yo lo que persigo es exactamente lo contrario. Si los que estamos ahora conectados, y no hablo de una forma electrónica, que estamos conectados en el sentido más auténtico y más maravilloso de la palabra, conectados, como me han escuchado muchas veces decir, en comunión, en unión común, hagamos esa comunión, hagamos ese esfuerzo juntos, porque si ustedes apoyan, esos circuitos operarán sí o sí. Y entonces, ustedes necesitan nuestro apoyo y nosotros necesitamos vuestro apoyo. Si tenemos claro que el 26 de diciembre vamos a salir con 17 días o su alternativa, hagamos todos el mismo esfuerzo, porque en el mismo esfuerzo todos y cada uno nos vamos a ver beneficiados. Y esto hará que si hay que mover 3 autobuses o 15, se muevan igual. Pero teniendo claro que podemos vender y qué es lo que podemos vender, a partir de aquí depende del esfuerzo individual de cada uno, pero sabiendo que estamos todos juntos para apoyarnos. Creo que básicamente es lo que nos importa. Y después hay un dato que es muy sencillo, pero es muy importante para ustedes. En nuestra web tienen ustedes el folleto 21-23. Durante todo el año 22 hasta marzo del 23, esos precios serán respetados tal cual están reflejados en el folleto. Es decir, no vamos a cambiar ningún precio de cara al 2022, a menos que ocurra una hecatombe, ¿verdad? Cosa que esperemos que no. Pueden vender, empiecen a vender con ese folleto. A partir del 26 de diciembre ya conocen la alternativa, hagamos todos el esfuerzo
porque yo repito las cosas, pero no las repito con intención de decir, quizás no me entendieron. Han visto que tengo la prudencia que me enseñaron los mexicanos en su tiempo, que no debo preguntar si me entendieran, que debo preguntar si me expliqué bien. Yo creo que en general me explico bien, pero sobre todas las cosas lo siento bien. Y siento que es un momento crucial, es una crisis, como habitualmente se dice, y una crisis no es más que un cruce de caminos, no es otra cosa, y en este cruce de caminos tenemos que decidir para dónde vamos. Cada uno tome independientemente su decisión, pero tenemos que ser solventes, serios y profesionales. Y esto lo hace el decir la verdad cuando uno ofrezca un producto. Esforcémonos, porque además, si tenemos la bendición de que Italia abre, lo que habremos hecho es crear una alternativa de venta que hoy por hoy es muy necesaria. Creo que a mí no me sirve decir, ahí tienes mi folleto, vende lo que quieras, que después te digo, no se puede, no se puede, no se puede. Creo que tenemos que ser certeros en el tiro que hagamos. Y también alguien preguntó si tiene un pasaporte comunitario con diferentes vacunas, incluida, creo que era la Sputnik. No sirve. No sirve. Entonces, porque la comunidad se ha vacunado con las vacunas que ha mencionado Carlos. Entonces, aquí el pasaporte verde, que famoso que tienen en Italia, que inclusive la policía exageradamente hoy entra a un restaurante y lo pide, entra a un bar y lo pide, están en una terraza tomando un gelato y lo piden. Es decir, la policía en Italia está más que persiguiendo a los delincuentes, persiguiendo a los vacunados. ¿Es correcto que lo hagan? Desde mi punto de vista, sí, es un control para que en definitiva todo termine mejorando lo antes posible. Bueno, te he dejado respirar un rato, Carlos, te toca. Bueno, otra vez. Nada, con respecto, nada, dos cositas, Miguel. Con respecto al pasaporte verde, preguntaba Celia, en España no lo están pidiendo, pero en Francia, por ejemplo, sí están pidiendo ese pasaporte verde para entrar a un restaurante. Y además lo están pidiendo bien porque las multas por tener comensales en el restaurante que no lo tengan son bastante cuantiosas. Y luego, Maribel, hablabas del tema de los tours privados. Como ha dicho Miguel, nosotros ahora en septiembre tenemos un par de tours privados que hace en España y hace sur de Francia y son perfectamente operables. Hemos recibido muchas cotizaciones para hacer cotizaciones en privado para 6, 8, 20, 30, 50 personas. Estamos para eso y estamos encantados de que nos pidáis cotizaciones y hacerlas e intentar hacer realidad el sueño de ese pasajero que quiere viajar. Ahora mismo en grupo grande y por muchos países es complicado, ok, pero hay otras alternativas y estamos para apoyaros en todo lo que necesitéis. Y por mi lado, la verdad es que poquito más. Carolina, preguntas cuál es ese programa que tiene España y el sur de Francia. Es un programa exclusivo de un operador, es un circuito privado y se lo hacemos a él particularmente. Pero eso, estamos abiertos a cualquier petición que tengáis de grupo para montar el itinerario. Hay que ser muy conscientes, no es lo mismo, me lo invento, un España de 7 días en un circuito regular, que serán 800 euros o algo así, que en privado para 8 personas, que es mucho más caro porque los gastos comunes hay que repartirlos entre más. Pero obviamente estamos abiertos a cotizaros lo que el pasajero os pida. Así que en cuanto a eso no hay problema. Y obviamente, claro, el webinario se está grabando y como siempre os lo enviaremos por correo, por newsletter y aún así ya sabéis que tenéis mi mail siempre abierto para resolver las dudas que podáis tener. Y
Y por mi parte nada más, yo dejaré cerrar a Miguel, que es el tipo fuerte de la empresa, pero agradeceros infinitamente, como siempre, vuestro seguimiento. Hemos estado 77 días en barbecho, como he dicho al principio, pero la verdad es que necesitamos ya otra vez un poco el contacto con todos vosotros. Sé que algunos me lo habéis dicho, que os gusta la palabra familia. Yo os siento como tal. Llevamos 1 año y medio sin salir de casa, pero viéndonos casi semanalmente y estamos encantados. Y como siempre, pues nada, la asistencia ha sido brutal y lo entiendo. O sea, entiendo que queráis verme y escucharme, a Miguel menos, pero yo entiendo que estéis ahí y que os guste. Así que nada, por mi parte un besito enorme y pronto os comunicamos la fecha en que por fin Miguel trabajará un poquito, y hablará de las ciudades alternativas a ese Europa 17 de diciembre. Eh, Todos tuyos, Miguel, te los dejo. Besitos. Bueno, como ven, el ánimo de provocar siempre está presente. Quien responde a una provocación creo que es el más torpe de los dos. Por lo tanto, me voy a limitar solamente a... Es complicado conmigo, Carlos. Me voy, me voy, me voy. Bueno, este ambiente que mantenemos Carlos y yo, como he dicho, para mí es como un hijo, entonces entiéndase que estamos siempre tratando de poner un condimento que se den cuenta de lo que él dijo. Estamos en familia, ni más ni menos. Lo que no estoy de acuerdo es que yo sea el más fuerte, sino creo que por el contrario soy el más débil. Por eso necesito tanta ayuda de todos los que me rodean. Creo que lo dicho es suficiente. Creo que la participación ha sido muy importante y le agradecemos. Y creo fielmente en que necesitamos estar juntos. Creo que el éxito de esto que estamos planteando ahora solo depende de todos ustedes, porque los pasajeros están vivos y están con ganas. Lo que hace falta son soluciones pragmáticas de verdad, que digan, miren, aquí tiene una alternativa y si no se pudiera hacer porque Italia no ha abierto, vamos a hacer algo muy interesante como es esto, y creo que es una forma seria de plantear una situación. Con esto no digo, que es lo que dije al principio, no quiero hacer una crítica de nada, sino quiero decir la realidad como lo hacemos habitualmente. Y esta es la realidad que hoy nos toca vivir. Y lo dijo Winston Churchill, ¿no? Qué mal está el mundo porque hay que explicar lo evidente. Y lo evidente es lo que es, no hay más. Y lo que es lo que tenemos. Entonces, aunemos esfuerzos y creo que nos hundimos todos y para salir hay que salir todos. No hay otra manera. Ustedes sin el pasajero no viven y nosotros sin ustedes tampoco vivimos. Es una cadena en esta actividad comercial y hay que hacerlo así. Por lo tanto, ¿qué día será el webinario, Carlos, de las explicaciones de la ciudad de las alternativas? ¿La próxima semana, por ejemplo? Próxima semana. Es que como yo no hago nada y tú eres un hombre ocupado, consulta tu agenda, por favor, a ver si puedes, porque yo no hago nada, estoy disponible todo el tiempo. El miércoles 15 tengo peluquero, pero bueno, lo puedo posponer. Bueno, vale. ¿Vale? Pues el miércoles 15. Perfecto. Pues el miércoles 15, es decir, el próximo miércoles, nos reunimos para hablar de Fátima, de Lisboa, de Salamanca y de Lyon. Ese va a ser el temario que vamos a hacer y lo vamos a titular Carlos toma nota, las ciudades alternativas. Ese va a ser el webinario. ¿Y a quién se lo agradecemos? A Catalina. ¿Catalina? Sí. Vale, pues a Catalina. Perfecto. Ok, pues nada, obviamente os enviaremos la grabación de
esta reunión que hemos tenido y os enviaremos convocatoria para el miércoles a la misma hora. Bueno, antes de despedirnos, nos hemos centrado en esto. Un abrazo enorme a toda la gente de la zona de Acapulco, que ayer tuvieron un seísmo importante. Y bueno, parece que por lo que he leído, también las noticias que llegan de distinta manera a los distintos sitios, no ha sido tan grave como el de años anteriores, pero bueno, todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño. Y, y por mi lado nada más, que os queremos mucho, que muchísimas gracias y ya está. Miguel. Vale, cierro yo diciendo que hemos elegido el 15 de septiembre para estar cerca de los mexicanos. ¿Te parece bien? Ahí le has dado duro. Porque será el grito de Dolores de Miguel Hidalgo, ¿no? Claro. Vale. Pues bueno, así todos los latinoamericanos estamos con los mexicanos en ese día tan especial para ellos. ¿De acuerdo? Como digo siempre, un beso a las damas y un fuerte abrazo a todos los caballeros y gracias por estar, que es mucho. Adiós, hasta el miércoles. Besitos. Chao, chao.